9:24, nuestra primera invitada en 7.3 Noticias es Liz Puma, especialista en conflictos socioambientales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bienvenida. Muy buenos días, María de Jesús, muchas gracias por la invitación. Bueno, Liz, queremos conversar contigo sobre la situación actual de este conflicto medioambiental, también el tema laboral, por supuesto, de por medio en lo que tiene que ver con Dorran, ¿no es cierto? Se tiene previsto que para el 26 o 27 de julio, ¿no es cierto?, es la Junta de Acreedores. ¿En qué está este problema de Dorran que tiene muchos años? Recordemos que en el año 97 se le pide a Dorran, cuando asume los activos y pasivos de la minera metalúrgica, ¿no es cierto?, la elaboración de un programa de adecuación medioambiental, el PAMA, para empezar. ¿Se cumplió o no? Exactamente. Bueno, con la visita la anterior semana de nuestro presidente electo a la ciudad de Cerro de Pasco, este conflicto vinculado al centro metalúrgico de La Oroya y todos los temas de contaminación ambiental se han vuelto a poner en agenda pública. Y no hay que perder de vista que este es un conflicto de tipo de gobierno nacional porque involucra a las más altas autoridades. Pero detrás, como tú bien mencionas, están aquellos temas vinculados al tema laboral. Más de 2.000 trabajadores que ven en riesgo su situación laboral y también el tema socioambiental que está vinculado a todos los problemas de carácter ambiental que se tienen en esta ciudad. ¿No es cierto? Claro. Y que además, dicho sea de paso, el ministro del Ambiente ha señalado que no se van a cambiar los estándares, las exigencias medioambientales en el Perú porque pasa además por un tema de leyes. Yo te comentaba del PAMA porque el tema de Dorran no es un asunto nuevo, sino ya está pasando cada vez más tiempo en el que no se resuelve este tema, ¿no es cierto? Dorran no cumplió probablemente con el PAMA en aquel momento, y luego, ¿qué ha pasado en este proceso? Bueno, lo que tenemos es un conflicto más o menos desde el año 70, ¿no? Con Centromin, después pasó a la empresa Cerro de Pasco y de ahí en el 97 Dorran se hace de los activos pero también de los pasivos. Y frente a estos pasivos es hacerse cargo de una serie de temas de remediación ambiental y cumplir el PAMA. Lo que se dio en un primer plazo es el incumplimiento del PAMA y la futura modificación, y después se dieron ampliaciones y estas ampliaciones se vinieron incumpliendo. Entonces vemos por un lado una empresa que no ha cumplido los compromisos y los plazos que le ha dado el Estado, y por otro lado un Estado que no ha sido rígido en cuanto a la fiscalización ambiental. Entonces ahí tenemos dos responsables que creo que es importante tener en cuenta si es que buscamos una salida integral a esta problemática de larga data. De larga data. Y además que tendríamos que evaluar la situación de los más de 2.000 trabajadores que, tiene relación contractual, relación laboral, se llama cuando son, por ejemplo, estables, ¿no? Claro, exactamente. Tenemos que ver la situación de estos trabajadores y creo que una de las salidas iría por abordar, uno, los problemas de coyuntura y los problemas de fondo. Los problemas de coyuntura vinculados a la situación laboral de estos trabajadores y toda la cadena de servicios que está atada a esta, y también los problemas de fondo, que son los temas de carácter ambiental. No olvidemos que La Oroya es la quinta ciudad más contaminada del mundo, más del 90% de su población tiene metales pesados en la sangre, y creo que es importante plantear medidas que busquen abordar estos dos temas. De hecho, la cantidad de plomo en el aire que respira esta población, sin duda hace que La Oroya haya sido catalogada como una de las ciudades, la quinta, ¿no?, en la ubicación. Quería preguntarte la situación, todo lo que ha conllevado al complejo metalúrgico más importante en el país y lo que ha llevado de la mano a cerrar, por ejemplo, temporalmente la minera Cobriza, que es de donde salía el sueldo para estos trabajadores. Claro, definitivamente con el cierre de la empresa Dorran y también la afectación a la mina La Cobriza se han venido dando una serie de procesos complejos, y frente a esta situación existe el temor real de los trabajadores y por eso están planteando medidas de protesta. Ya nuestro presidente ha dicho que va a convocar a los trabajadores para movilizarse al Congreso. Pacíficamente, ¿no? Pacíficamente. ¿Por qué? Porque están exigiendo la prórroga del proceso de liquidación que va a vencer, claro, en marcha, que vence el 27 de agosto. Entonces, ahora recordemos, Liz, que ya el año pasado el Ejecutivo da a conocer, se da precisamente el decreto el 27 de agosto del 2015 en el cual se ampliaba ya esta prórroga que se vence en este agosto. Claro. No fue suficiente. No fue suficiente, porque creo que ahora se les ha puesto en esta diatriba de que si se mueren de hambre o se mueren contaminados, lo cual es lamentable. Yo creo que sí se pueden buscar salidas que vayan acorde con la
con la legislación ambiental, porque ya hemos venido avanzando bastante en este tema y creo que sería lamentable retroceder, pero también buscar salidas de mediano y largo plazo. ¿Por qué no pensar en salidas como la reconversión, que podría apuntar a medidas... ¿En qué consistiría? Reconversión laboral. Los trabajadores ahora y toda la ciudad de La Oroya dependen económicamente de esta actividad económica. Entonces yo creo que también podría pasar, ensayar propuestas que apunten a la reconversión laboral de estos trabajadores, pero esas serían propuestas de mediano y largo plazo. Entonces definitivamente es un problema agudo que busca abordarse de diferentes ángulos, no perdiendo de vista los temas de fondo, que es el tema de la contaminación ambiental. Y la contaminación por mercurio. Exactamente. El gran problema también de fondo aquí en La Oroya es el tema ambiental, como bien lo señalamos, el tema del mercurio, el plomo en el aire, ¿no es cierto? Por eso es que se hablaba tanto del programa de educación medioambiental, señalaban que era más costoso incluso que elaborar un PAMA versus Canadá, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero los estándares de contaminación en Canadá son sumamente diferentes, es otro tipo de ciudad, de país, ¿no es cierto? Sin embargo, es un poco el pretexto, podría ser, que se esgrimió para no tener listo este expediente. Claro, también supongo que los postores han pasado tantos años y de hecho Doerran se hizo cargo de los pasivos que habían dejado otras empresas, pero definitivamente se pueden ir ahí buscando salidas. Tampoco eso pasa por ceder a las presiones también de estas empresas que de un lado obviamente para obtener mayores ganancias. Por microgramo, cuéntanos la parte técnica ya en La Oroya. Por ejemplo, ahorita ya está triplicando la cantidad de microgramo por sangre, ¿no? Entonces es 10 los estándares y ahora estamos en 30. Entonces yo creo que eso hay que tener en cuenta, cuáles son los estándares de calidad ambiental. Sin embargo, los propios operarios piden al Ejecutivo, piden al Ministerio cambiar un poco los estándares ambientales. ¿Por qué? Claro, definitivamente. Por un lado, tenemos diversos actores en esta zona. Por un lado están los trabajadores del complejo, pero por otro lado también la población que pide mayor fiscalización en el tema ambiental y que se aborde su problemática. Es un conflicto que tiene una diversidad de intereses, posiciones y necesidades. Necesidades vinculadas al tema laboral y socioambiental. Entonces, de hecho, como te mencionaba... Intereses también, porque vemos que hay empresas que también están interesadas en estos temas. La China coreana, por ejemplo, este consorcio, ¿no es cierto? Y hay varias, 3 entiendo que son como que las más interesadas, en este proceso de liquidación, ¿no es cierto? Exacto. Y adquirir los activos de esta metalúrgica. Los activos y los pasivos. Los pasivos, dicho sea de paso, que no son poca cosa, ¿no? ¿Cuál es el proceso entonces y qué situación, qué salida se vislumbraría a este problema? Yo creo que definitivamente va por el lado, uno, establecer mecanismos participativos que involucren a todos los actores vinculados al conflicto, establecer mecanismos legales también que se ha ido avanzando y los mecanismos institucionales, buscar abordar los temas de coyuntura, que es el tema laboral, y los temas de fondo, que es el tema socioambiental. ¿Los mecanismos legales se refiere, por ejemplo, a modificar las leyes en el Congreso? Claro, por ejemplo, tendría que pasar por eso, ¿no? Claro, porque esta prórroga se aprueba por Congreso por medio de una ley, entonces por ese lado. Creo que por ese lado no va a haber mucha atención. Vamos a ver. ¿Y esa prórroga se pediría en esta Junta de Acreedores que es el 27? Claro, lo que se está buscando es eso, ¿no? Entonces, de paso, la Junta de Acreedores las conforman pues representantes del Estado. Claro, exactamente. Entonces, yo creo que sí, definitivamente, este grupo de interés que son los trabajadores del complejo metalúrgico están metiendo también, están posicionando sus agendas, pero también no hay que perder de lado los otros actores que son parte de este conflicto, que es la población en general, que está preocupada por el tema ambiental. Por supuesto, por su vida también, ¿no? Sí. Ahora, hablando de estas empresas opostores o interesados, hay británicos, ¿no es cierto?, americana, chilena, incluso una, pero además, porque además ha tenido gente, metalurgistas, equipo de metalurgistas que han visitado 7 veces La Oroya, y nos referimos a este consorcio chino-coreano, ITAL, ¿no? Cuéntanos, ¿qué posibilidades hay? Bueno, yo creo que del lado del gobierno entrante va a ser evaluar, ¿no?, cuáles son las propuestas que están planteando estas empresas y qué opciones para la salida a esa problemática se van formulando. Entonces yo creo que va a ser un menudo trabajo del siguiente gobierno evaluar a estas empresas, ¿no? Entonces hay expectativa por ampliar esa prórroga para la liquidación en marcha de la compañía. Exactamente. ¿Qué sería? ¿Por qué tiempo? Más o menos un año. Un año estimemos. más. Sí, claro, un año más. Entonces, veamos por dónde va. Yo creo que este tema ahorita está en agenda y se va a ir discutiendo. Muchos analistas y también los políticos están como que muy cautos porque es un tema bastante complejo. Hay diversos intereses. Y es cambio de gobierno, ¿no? Y es cambio de gobierno. La presencia de Pedro Pablo Kuczynski en La Oroya como una de sus primeras medidas más importantes, inmediatas, podríamos decir, ¿no es cierto?, ha sido bien recibida por la gente de allá. Sin embargo, no están muy animados a marchar pacíficamente.
finalmente, pareciera. Definitivamente van a optar por diversas medidas de presión. Una de ellas es la protesta pacífica, pero también de hecho se pueden hacer otras medidas de presión. ¿Qué lectura le va a dar al Congreso a esta situación y qué tendría que pasar? Bueno, definitivamente como la candidata Keiko estaba también a favor de repotenciar el complejo. Entonces, veamos que tal vez por ahí no se van a producir muchas tensiones, pero lo que sí es que se busca atender esta problemática y hay que ver cómo se buscan salidas. Entonces, son más de creo 90 años, ¿no? Son más de 90 años. Entonces, de La Oroya y Cobriza. Y Cobriza. Entonces, el caso de La Oroya es el caso que no quisiéramos en cuanto a minería en el Perú. Lo que se busca es una minería moderna, que sea responsable con el medio ambiente. Amigable, exactamente. Hay muchos casos de otras empresas mineras que están operando muy responsablemente, están cumpliendo sus compromisos y yo creo que a eso debemos avisorar. Y del lado del Estado también contar con profesionales especializados que busquen, uno, comprender la problemática y buscar salidas a esta problemática que vayan por el lado del diálogo y el consenso. Es poco entendible cómo en un tiempo tan moderno de modernización, valga la redundancia, desde 1922 que tenemos nuestro complejo metalúrgico como es La Oroya, ¿no? Y no tenemos aún una solución. Bueno, esperemos qué pasa en las próximas reuniones para definir la situación en La Oroya. Gracias. Gracias a ti, María. Para acompañarnos, Alice Puma, especialista en conflictos socioambientales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. 9:35, vamos a la pausa.